Bien, pues nada, buenas tardes. Soy Álvaro de la Rubia, traumatólogo en el Hospital General y también pues ahí en el Hospital de Recoletas. También pasamos ahí algún día en consulta. Bueno, el tema que me han comentado de hacer la presentación, pues un poco las infiltraciones, algo que tenemos muy en día a día, muy en boca de los pacientes, y un poco pues por aclarar dudas o una charla un poco con muchas. Yo me he hecho preguntas y he ido respondiendo un poco por ver si aclaramos. Luego si surge alguna duda más, pues ya me vais diciendo. Bueno, es un remedio con una mala fama pública. Y la gente, encontramos con muchos pacientes que nos dicen que no quieren ponerse la infiltración. Suelen aceptar de buen grado que le planteas una cirugía, incluso si es como dicen ellos, con láser, si es mínimamente invasiva o con pequeñas agresiones, les gusta mucho, pero cuando hablas de las infiltraciones, pues se ponen así un poco te plantean la duda de que ellos han oído que no son buenas. ¿Qué es una infiltración? Bueno, una infiltración no deja de ser más que una inyección que le vamos a poner, igual que inyectamos medicación, pues es una inyección sin más. Y la frase que tanto hemos oído, pues, las infiltraciones no son buenas. Se muestran en cambio reacciones a un simple pinchazo, que lo único que pretendemos es ponerlo en una articulación o en torno a un tejido para quitarle dolor o quitarle inflamación. Y además te dicen, no, es que me la ha desaconsejado mi cuñada o mi tendero porque me ha dicho que es mala. Los tipos de infiltraciones un poco que podemos encontrar son estos tres. Las infiltraciones convencionales, que luego explicaré un poquito más en qué consisten, el ácido hialurónico y el plasma rico en plaqueta o factores de crecimiento. Cuanto a las infiltraciones convencionales, la finalidad es eso, es corregir un proceso inflamatorio, disminuir el dolor y ayudarle a acelerar la curación. ¿Qué infiltramos? Pues en principio dos medicaciones. Una son corticoides de depósitos, corticoides que no son solubles para que no se reabsorban muy rápidamente, y al revés, que cristalicen un poco en el tejido para que hagan ese efecto local que queremos conseguir. Entre los que más utilizamos, pues el acetonido de triamcinolona, el Trigón, el nombre comercial, y el acetato de betametasona, el Celestón. En principio en el Trigón podemos utilizar una o dos ampollas, depende del volumen, sobre todo de la articulación o del tejido que queremos infiltrar, y de la betametasona normalmente una ampolla que trae 2 mililitros. El anestésico local generalmente casi siempre es mepivacaína al 2%, que vienen incluso ampollas de 2 mililitros, que nos vienen ya con esa dosis precargada para utilizarla. ¿Cómo se pone la infiltración? Pues bueno, es una técnica sencilla que podemos realizar en la consulta, no necesitamos hacerla en quirófano ni nada de eso, y lo único es sí tener una serie de medidas de asepsia, utilizar un paño estéril, gasas, guantes estériles, un antiséptico, un apósito, y luego bueno, tener la precaución de lavarnos las manos, desinfectar bien la piel alrededor de donde vamos a ponerla, utilizar material desechable y sobre todo guantes estériles. Una jeringa, puede ser de 2, 5 o 10, dependiendo eso, el volumen de la infiltración. Luego hablaremos un poco en cada caso cuál utilizar. Una aguja de carga, la medicación y una aguja para infiltración, que puede ser en principio las que más utilizamos, la de 21 Gs, que es la intramuscular, la de 23, que es un poquito más pequeña en articulaciones o tejidos más pequeños. Un poco una imagen de más o menos lo que utilizamos, y también que nos sirva para tener en cuenta que lo importante es tener todo preparado antes de ir a ponerlo. Es decir, no ponernos y ahí me falta la gasa, me falta el antiséptico. Mejor tener todo preparado en una mesita, y cuando tenemos todo preparado ya ir ahí, para no andar moviéndonos
ni teniendo que quitar los guantes y demás. ¿Por qué infiltramos? Porque muchas veces también nos encontramos, estoy tomando antiinflamatorios, no noto que me haga nada, me está machacando el estómago. Evitar esos efectos secundarios que tienen los analgésicos. Y un efecto más rápido también a veces, otros remedios, la fisioterapia, pero eso el acceso a veces es más lento, tarda más y el efecto de la fisioterapia también es un poquito más lento. Entonces la ventaja que tiene la infiltración es la rapidez. ¿Y en qué casos podemos infiltrar? Básicamente los tres principales, ahí los pongo: bursitis, tendinopatías y alteraciones articulares. Lo que tienen en común es que muchas de ellas tienen, tanto la bursitis como la articulación, la capa interna es una capa sinovial que es la que produce muchos de los mediadores inflamatorios, entonces actúa a ese nivel. Por eso el equiparable que tiene entre la bursitis y las artropatías. Luego la tendinopatía, lo que tiene de curiosidad, bueno, muchos tendones tienen alrededor una vaina sinovial o una bursa cerca, que es sobre la que queremos actuar y desinflamar. Y el carácter que tiene esa interfase, que es entre el tendón y el hueso, es algo elástico sobre algo rígido. Entonces esa interfase es una zona de estrés en el que algo que intenta tirar y ser elástico tira sobre algo rígido y se producen muchas tendinosis, tendinitis, que tanto vemos en la consulta. ¿Duele tanto? Es un pinchazo, efectivamente va a doler, pero dependiendo un poco la localización es más doloroso o menos. Siempre va a ser menos doloroso en articulaciones. ¿Por qué? Porque hay un espacio virtual donde el líquido que vamos a introducir, la medicación, va a poder acceder fácilmente. Va a ser más doloroso en algunas tendinosis o fascitis en que no hay espacio y tenemos pues, con el líquido hacernos ese espacio. Y ahí el papel del anestésico local. El anestésico, la mepivacaína, lo que tiene de ventaja es que en un par de minutos empieza a hacer efecto, con lo que nos va a adormecer un poco la zona de pinchazo y va a hacer que mitigue ese dolor rápidamente. Por eso es bueno comentarles que a los pacientes que va a tener un efecto que puede ser que el dolor haga un efecto rebote a la hora, que es cuando ha pasado el efecto del anestésico local. Y bueno, también advertirles que esa agresión del pinchazo puede producir una inflamación al principio, que suele ser como de 48 horas, y que tiene que tener un poco pues, de reposo relativo y poner un poquito de hielo. Son peligrosas. El principal complicación y el miedo que nos da en las infiltraciones o de ser muy exigentes con asepsia es la infección. Es muy importante pues eso, todo lo que hemos comentado antes de los pasos a seguir, ser muy cuidadoso para evitarlo, porque cuando se infecta pues es una complicación grave. Síndrome vasovagal, pues hay pacientes muy nerviosos y vemos que el paciente está muy ansioso, que le hablas de la infiltración y ya ves que empieza a sudar, pues en ese paciente igual evitarlo. Es decir, el paciente igual la indicación es el carácter o los nervios que tiene para no ponerlas. Y luego conocer bien la anatomía, y el peligro es de infiltrar tanto vasos o nervios. ¿Qué hay de preocupante en pinchar un nervio o un vaso? Bueno, en principio en pincharle no hay mucho peligro. El peligro está en introducir la medicación a presión, tanto en un nervio porque le podemos dañar al intentar querer meter la medicación, y en el vaso porque el anestésico local en circulación puede ser muy tóxico y produce una reacción muy grave. Entonces, siempre tener la precaución de aspirar para estar seguros que no estamos en ningún vaso. Y bueno, el introducirlo con facilidad, que no nos cueste mucho introducir la medicación. Se puede romper un tendón al infiltrar, también te lo comentan, ¿no? Yo he oído que hay no sé quién, le infiltraron y luego se le rompió el tendón. Hombre, el corticoide tiene un efecto degenerador del colágeno que puede dañar lo que es las fibras del tendón y efectivamente debilitarlo.
hay que tener mucha precaución, sobre todo en el tendón rotuliano y el Aquiles. Además de ser tendones muy gruesos, son tendones que sufren mucha tensión y efectivamente se puede dañar. Siempre lo que intentamos cuando infiltramos un tendón realmente no es infiltrar dentro del tendón, sino alrededor, los tejidos alrededor, o bien en la vaina sinovial o bursa que lo envuelve. ¿Cuándo no debemos infiltrar? Pues principalmente en estos casos, los que más, pues bueno, la infección cercana, si hay una infección, por supuesto contraindicado. La psoriasis cutánea nos aumenta un poco el riesgo de infección. Diabetes insulinodependientes, pues aparte de que el corticoide puede ahí alterar un poquito las glucemias, tienen un mayor riesgo de infección. Inmunodeprimidos por lo mismo. Prótesis, nosotros en algún caso lo infiltramos, algún caso que hemos estudiado, hemos seleccionado, pero no nos gusta por el riesgo de infección y lo que implica una infección en una prótesis. Pero en principio, contraindicado. Trastornos severos de la coagulación o estar en un tratamiento anticoagulado. Bueno, es una contraindicación relativa. Pues un tratamiento anticoagulado que se pueda revertir y pasar a heparina, pues se podría hacer. O siendo una infiltración en un punto poco sangrante, como puede ser una articulación que normalmente no sangran tanto como un tejido blando. Infiltraciones repetidas que no han tenido éxito. El efecto negativo también del corticoide es poner muchas repetitivas en el mismo sitio. Eso puede hacer efectos secundarios que luego hablaremos. Hipertensión arterial no controlada, bueno, porque puede alterar un poquito y tiene un mayor riesgo de sangrado también. Y por supuesto la alergia a algunos componentes. ¿Cuántas se pueden poner? Bueno, esto es muy variable, no hay ningún estudio que nos diga son tantas en tanto tiempo. Pero sí que se ha visto que bueno, hay un consenso en cuanto a no poner más de 3-4 infiltraciones al año por paciente y por articulación. Puede variar dependiendo de cada paciente. No infiltrar más de 3 articulaciones en una misma sesión y esperar un lapso de unos 15 días entre una y otra, porque es importante tanto ver el efecto de esa primera, si ha sido poco eficaz, muy eficaz o nada eficaz, y tenemos que dar un poquito de tiempo al corticoide para verlo. Frecuente las complicaciones realmente no. Por eso la infección, por ejemplo, 1 de cada 10.000 pacientes, teniendo cuidado con esas medidas de asepsia, pues no suele ocurrir. Y luego a nivel local también advertirles. Incluso en algunos casos existen, incluso en la página de la Sociedad Española de Traumatología, consentimientos advirtiéndole un poco al paciente y por el tema médico-legal de esos riesgos, que los conozca y que los sepa y que le pueden ocurrir, que es un riesgo muy bajo pero puede pasar, como puede ser la decoloración de la piel, sobre todo si infiltramos muy superficialmente, atrofia grasa subcutánea, dolor agudo porque la cristalización del corticoide puede ser muy doloroso y la inflamación en el punto de la inyección. Los efectos secundarios de los corticoides son bien conocidos y bueno, en principio como la cantidad que ponemos es pequeña y su absorción es baja, pues no suelen tener muchos efectos secundarios. Las recomendaciones, bueno, ya he comentado un poco que es un reposo relativo, 48-72 horas, se coloque frío alrededor y relativo, es decir, puede mover, puede tener actividad, lo que igual tiene que disminuir la actividad. Se pueden recomendar antiinflamatorios orales y en algún caso en el que esos factores que hemos dicho que aumentan un poquito el riesgo de infección, se puede tener la precaución de un tratamiento antibiótico profiláctico para prevenir esa infección en caso que no tengamos otras opciones o nos parezca que le pueda beneficiar mucho la infiltración, ponerles antibiótico. Como resumen un poco de estas infiltraciones convencionales, pues que es un buen remedio bien indicado, que hay que ser cuidadoso y tener esas medidas de asepsia, que es un procedimiento fácil, seguro y asequible, pero es verdad que no hay que abusar de ella. Pasando un poco a la segunda, al ácido hialurónico, pues bueno, es una tipo de infiltración muy específica de la artrosis
y de la que más se utiliza en la artrosis de rodilla. En la artrosis de rodilla podemos utilizar las convencionales, este ácido hialurónico y luego el plasma, que también hablaremos de él, rico en plaquetas. ¿Qué es el ácido hialurónico? Bueno, es una proteína presente en el líquido articular normal. En la artrosis lo que se ha visto es que se ve disminuido, entonces lo que hacemos es infiltrar siempre dentro de la articulación. Se oye y se dice que también se ponen en otras zonas, pero a nivel de traumatología siempre la utilizamos a nivel intraarticular, no como las convencionales que hemos visto se pueden poner en otras localizaciones. El efecto que queremos buscar es quitar dolor, analgésico, y también tiene un ligero efecto antiinflamatorio. Dicen que hay estudios que dicen que pueden retrasar el avance de esta artrosis, está un poquito en discusión. Estos medicamentos, los famosos ISADOAs, los medicamentos que intentan de una forma lenta, dicen, disminuir los síntomas de la artrosis, pues últimamente están un poquito, los últimos estudios, de que realmente el beneficio está muy bajito o a nivel de placebo. Entonces, realmente disminuye sintomatología, lo que está bastante claro es que no retrasa la artrosis, es un efecto temporal. Y la desventaja que tiene, bueno, pues que es un medicamento costoso, que puede tener efectos secundarios y que no sirve a todo tipo de artrosis, es decir, lo que vamos a ver luego, los resultados de estas infiltraciones, no todo el mundo se ve beneficiado. Bueno, esta es la presentación, ya vienen en una presentación pues sellada, cargada, y simplemente para poner la aguja e infiltrarlo. Es una cantidad bastante grande, últimamente se están presentaciones que lo que hacen es que el ácido hialurónico es infiltrado, se mantiene más tiempo en la articulación, se degrada más lentamente, buscando que el efecto sea más duradero, que pueda llegar el efecto incluso al año. ¿Cómo funciona? De una forma sencilla y simple, pues como pensemos en una articulación como una bisagra, entonces tendemos a buscar un efecto lubricante que haga que roce un poquito menos y tenga menos dolor. Y por supuesto porque hemos visto que está disminuida la artrosis y queremos restablecer el nivel de este ácido hialurónico. Sí que se ha visto un poco efecto antiinflamatorio, entonces se añade el analgésico y el antiinflamatorio. Vale para cualquier artrosis. Lo que vemos en los resultados, que hay, dijera, un 30% que alivia de manera muy evidente el dolor, un 20% que prácticamente no tiene ningún efecto y un 50% en que le mejora algo el dolor. Y siempre hemos visto que suele ser a niveles de artrosis más leves. Cuando está mucho más avanzado suelen ser los casos en que se encuentra menos beneficio. Ya he comentado que las últimas presentaciones pueden llegar a durar hasta 12 meses, y si es refractario a una infiltración, es decir, no notan ningún efecto, tampoco se ha visto que sirva insistir. Es decir, si no tiene efecto a la primera, normalmente ya plantearíamos algún tipo de solución quirúrgica en muchos casos. Paso ahora un poco al tema de la filtración del plasma rico en plaquetas, también llamados factores de crecimiento, eso sí, mal llamados células madre. Las células madre pues es otro tipo de técnica que está un poco en estudios, que en este caso no es de lo que infiltramos, se utilizan en otras especialidades, en otros casos, incluso hay proteínas que intentan regenerar el hueso, pero en este caso hablamos simplemente de factores de crecimiento. Entonces, ¿por qué plasma rico en plaquetas? Porque la plaqueta en sí es una bolsa llena de factores de crecimiento que participan en el proceso de cicatrización y reparación del organismo. Toda lesión lleva un proceso de reparación, se llama la cicatrización, y ahí sabemos que participa la plaqueta. La plaqueta llega y reordena un poco el tejido y libera estos factores de crecimiento que hacen un efecto llamada
otros tipos de células para tanto cicatrizar como regenerar. Entonces la plaqueta pues se produce en la médula ósea, está por la sangre y hay una agresión, un daño, que recibe una señal que le hace ir a esa zona de daño. Entonces ahí se activa, se transporta y libera estos factores de crecimiento que producen proliferación de los fibroblastos, es decir, cicatrización, aumentar la síntesis de colágeno y la formación de nuevos vasos. Todo esto nos puede ayudar a la hora de tratar ciertas patologías que nos encontramos en la consulta. Se obtiene de la sangre del paciente, es decir, una simple extracción de sangre, pues en ese volumen de sangre hay un porcentaje que son plaquetas. Se extrae en una cantidad bastante un poquito más grande que una analítica, es decir, son unos 10-20 mililitros, que es una cantidad pues un poquito mayor. Y antes lo que se hacía es en un tubo normal de sangre con un anticoagulante para que no se nos coagule la sangre, con un proceso de centrifugación, y luego se extraía la zona que queríamos. Ahora ya se están diseñando unas centrifugadoras especiales que en un sistema cerrado directamente depositan en esa jeringa que extraemos la sangre, la depositamos en la máquina, centrifuga y nos extraerá por ese doble sistema de jeringa, por el que podemos extraer solo la zona que queremos, quitar las plaquetas, que es las que vamos a utilizar. Entonces, lo centrifugamos y se divide en 3 fases. Una fase que llamamos de plasma pobre en plaquetas, que alguna plaqueta se queda disuelta, pero principalmente es suero y glóbulos blancos. El plasma rico en plaquetas, que es donde se agrupan todas, y por debajo los glóbulos rojos ahí coagulados. El plasma rico en plaquetas, los factores de crecimiento, es lo que inyectaremos en el cuerpo donde vamos a utilizarlo. Y esta doble jeringa lo que nos asegura es que mantenemos la asepsia, que en ningún momento se manipula de forma externa y que se pueda contaminar y generar una infección. Entonces este sistemas lo que hacen es que conectan directamente otra jeringa que extrae de la primera las plaquetas. Aquí vemos un poquito el esquema. Extraemos, centrifugamos y obtenemos esas 3 interfases. La que nos interesa es esta. Aquí esta, dijéramos, es como se hacía antes, en el mismo tubo, con una pipeta se extraía este plasma pobre, que sí que se ha visto que al tratar heridas o ayudan a la cicatrización. Lo importante es esto. Una vez que lo tenemos aislado, lo que sí que se añade es un poquito de cloruro de calcio, que lo que hace es romper la plaqueta, y ya tendremos no plaquetas, sino un conjunto de factores de crecimiento, y eso es lo que se inyecta. Esto es una imagen un poco de cómo quedaría realmente la zona de todo lo que extraemos que nos interesa, es esta zona de aquí. Esa rojita más clarita es la que nos interesa. Ventajas: al ser un producto autólogo, es decir, del propio paciente, no tiene riesgos de rechazo, ni reacciones adversas, ni transmisión de enfermedades, y que tiene propiedades, por una parte regenerativas y por otra parte antiinflamatorias. Indicaciones: se han publicado mucho sobre dónde se puede utilizar, de diferentes patologías tendinosas. La epicondilitis es una de las más frecuentes que nos encontramos, la tendinitis rotulianas, maquilias, patologías ligamentosas, la fascitis plantares también es una patología a veces muy rebelde al tratamiento y que a veces es una opción a tener en cuenta. Y en patología muscular, las roturas fibrilares, se ha visto también que puede ayudar. Realmente los estudios que se encuentran están un poco, lo difícil
difícil de determinar, se ha visto que tiene ese efecto, que mejoran. Se ha analizado y realmente el tendón, el músculo, la fascia mejora estructuralmente. Lo que no está muy claro es de esa bolsa que se tendrán que investigar, esa bolsa de factores de crecimiento, cuáles son los que más ayudan, porque habrá alguno que más ayude, otro que no ayude y otro que incluso sea perjudicial. Y después qué cantidad poner y cuántas veces infiltrar. Eso está un poco en desarrollo, no hay protocolos hay protocolos desarrollados, pero no estudiados ese efecto realmente, está un poco esto en desarrollo. Y también se ha visto un poquito en la patología articular, sobre todo en condopatías leves, parece que la infiltración interarticular mejora. De momento igual, estamos en fases en que la utilizamos, vemos que hay gente que mejora, pero no se sabe muy bien por qué, en qué cantidad y en qué casos son los que se benefician más de estas infiltraciones. Como resumen, pues bueno, que es un procedimiento ambulatorio rápido y seguro, que es novedoso, que está todavía en fase de investigación y que lo intenta es el poder curativo que tiene el propio organismo, concentrarlo de alguna manera para que potenciemos ese efecto donde queremos curar. Bueno, y un poco ya para terminar, hablar un poco de diferentes técnicas, en este caso casi todas de infiltraciones convencionales, pero que también se pueden utilizar algún otro tipo de infiltración de las que hemos visto, tanto de ácido hialurónico o plasma rico en plaquetas, PRP, que habéis visto en alguna diapositiva que ponemos, para resumirlo. La bursitis trochanteria, una patología que vemos mucho en la consulta. Dolor a punta de dedo en el trocánter mayor, que se puede irradiar incluso un poquito hacia la rodilla, y lo que se inflama pues es esta bolsa serosa que se encuentra entre la banda iliotibial, que baja hasta la tibia, y que aquí pasa muy cerca del trocánter. Lo que sirve esta bolsa es para evitar el roce de la movilidad que hace esta cintilla al andar o al correr. Incluso es causa del resorte, de como notar chasquidos. Entonces la infiltración es relativamente sencilla, buscamos el punto más doloroso, de fondo tenemos el hueso, con lo que no se daña ninguna estructura importante, y la idea es intentar conseguir infiltrar eso dentro de la bolsa. Entonces para eso necesitamos muchas veces llegar hasta hueso, retirar un poquito y ver que entra con relativa facilidad. Buscamos un poco en abanico, no infiltrar en un único punto, sino moviendo un poquito la aguja, en abanico, extendernos un poco para que tenga un efecto un poquito mayor. Y muy importante no irnos muy hacia el glúteo, muy hacia atrás, porque ahí está el nervio ciático y ese es el peligro que podemos tener. Hay una imagen, pues colocamos al paciente de lado y palpando muy bien el trocánter nos podemos orientar muy bien y muy sencillo, no es de las más complejas. La rodilla, aquí como hemos visto, pues podemos utilizar cualquiera de las tres infiltraciones de las que hemos hablado. La zona clásica es orientándonos con el paciente con la pierna extendida, la rótula, buscamos el polo superior de la rótula y trazamos una línea vertical. Y después, movilizando un poquito la rótula, buscamos el borde inferior de la rótula aquí, lo palpamos, y trazando una línea transversal en ese punto de corte más o menos, y incidiendo de forma transversal a la rótula o al tendón del cuádriceps que está por encima. Incluso si queremos un poquito hacia debajo de la rótula, nos aseguramos encontrar espacio, que es lo que queremos, entrar dentro de la articulación. Siempre, como he dicho, aspirar, y nos tiene que entrar fácil. Si vemos que nos cuesta, es que no hemos llegado a la articulación o estamos en alguna zona en la que no es donde queremos. Otra técnica
también relativamente sencilla, más difícil igual de localizar. Este es el portal que utilizamos para hacer la artroscopia. Entonces tenemos que localizar el tendón rotuliano, que se palpa bastante bien, y en este caso por dentro o por fuera, buscar la zona que está palpando arriba fémur, abajo tibia, una zona blandita y lateral a ese borde del tendón rotuliano. Ahí incidimos hacia el centro de la rodilla y ahí no vamos a encontrar ningún vaso, nada que podamos dañar. Igual, aspiramos y si entra fácil es que estamos bien en el sitio. Aquí una imagen un poco de la dirección, en este caso, pues se busca ir hacia la rótula, nos aseguramos que vamos debajo de ella. Y luego también en la rodilla, un apunte simplemente que tenemos en la parte interna de la tibia, es decir, un poquito más abajo de la interlínea, ahí se insertan 3 tendones, el recto interno, el semitendinoso y el sartorio. Esos son la famosa pata de ganso que llaman, y hay una bursa ahí que a veces es muy dolorosa, que también como la trochanteritis a punta de dedo, ahí le duele. Pues ahí es una zona también de infiltración convencional, de corticoide con anestésico local, a veces le puede ayudar bastante. El hombro, también una patología muy frecuente que vemos mucho en la consulta, las tendinitis famosas, bursitis. ¿Qué se diferencia bursitis, tendinitis? En este caso, en el espacio subacromial, que este es el acromion, que viene desde la escápula, articulado con la clavícula, y el húmero. El tendón supraespinoso es este rojito que viene hacia acá a unirse a la cabeza del húmero, y justo encima del tendón, para evitar el roce, tenemos esta bolsita serosa. Esta bolsita es la bursa subacromial. Entonces, en informes de ecografía, resonancia, podemos encontrar bursitis subacromial, tendinosis o tendinitis del supraespinoso, una u otra o a veces las dos. ¿Qué buscamos con la infiltración? Sobre todo en la bursa, en ese espacio, pinchar ahí y inyectar el corticoide anestésico local, que haga también un efecto también un poco en abanico para también ayudar un poquito la inflamación de la inserción del tendón supraespinoso. Está técnicamente un poquito más difícil. El acromion a veces, aunque aquí lo vemos un espacio muy grande, hay acromion que desciende mucho hacia abajo. Entonces la dirección de la aguja tendremos que bajar bastante la mano. Entonces, donde sería palpar un poquito el borde del acromion, ahí donde vemos que acaba el acromion, descendemos 1 centímetro o 2 y desde ahí incidimos en dirección paralela al acromion. Es difícil por eso, porque esto suele ser más hacia abajo. Aquí una imagen que es más real, es más lo que comentaba, incidir de abajo arriba y buscando que por aquí seguro está el acromion, si no nos chocaremos con hueso, si vamos muy abajo chocaremos con la cabeza del húmero, arriba con el acromion y a veces es difícil. Y otra patología muy frecuente, la epicondilitis. Todos los tendones extensores, tanto de los dedos de la muñeca, del antebrazo, todos vienen a unirse a un mismo punto, que es el epicóndilo, la parte externa del húmero. Es una zona de mucha tensión, sobre todo a la hora de levantar pesos, con la muñeca hacia arriba. Entonces, pues, gente que trabaja cargando pesos o levantándolo. También es el llamado codo de tenista. Hoy con el pádel pues lo vemos muy frecuente también. Pues lo que buscamos en este caso es infiltrar en torno a la inserción. Buscamos infiltrar en abanico. En este caso vemos una infiltración de plasma rico en plaquetas. También una infiltración segura, pero que conviene ceñirse un poco al punto de que vemos de la inserción. Está el nervio radial, que hay que tener un poquito de cuidado.
Y ya, bueno, últimas diapositivas, otro tipo de infiltraciones ya más específicas, pero que también es frecuente, y incluso en reumatología infiltran bastante en las rizartrosis, la artrosis entre el trapecio y el primer metacarpiano. Las fascitis de plantares, en el que tenemos, igual que aquí hacia arriba tenemos el tendón de Aquiles, y se llama fascia porque no tiene en ningún momento músculo, es todo tejido tendinoso que va desde el calcáneo hacia los metatarsianos. Ahí en ese punto es una zona de sobrecarga de inflamación. Dicen, ¿es lo mismo el espolón que la fascitis? Pues el espolón es la calcificación de la inserción de la fascia. En sí, que haya espolón o no, lo que nos dice es que se ha cronificado la patología. No es que haga más daño tener espolón o no. Lo que significa es que se ha cronificado, que lleva mucho tiempo esa inflamación, y el cuerpo lo que ha hecho es calcificarlo. En sí el tratamiento es el mismo, y lo único que a veces con esas calcificaciones sí que hay técnicas como las ondas de choque que pueden ayudar cuando existe ya calcificaciones. Y el acceso un poco, buscamos superar la grasa que hay por debajo, que es la grasa que hay por debajo del calcáneo, que lo que no queremos es infiltrarla ahí porque puede producir la atrofia de la grasa que comentaba al principio, y llegar a ese punto de inserción del tendón. Es bastante dolorosa, hay que avisar al paciente, porque por lo que hablábamos al principio hay pacientes aprensivos que toleran peor el dolor, y en este caso puede que no sea un paciente adecuado. Y ya para terminar, hablar solo una pincelada de las infiltraciones de la espalda. Hay casos en que se infiltra la espalda. El tema es que al ser una zona más delicada, tenemos ahí las raíces nerviosas. Es una técnica que hay que realizar en centros especializados y guiados normalmente por aparatos de radios, de fluoroscopia, para guiarnos. Principalmente hay dos tipos de infiltraciones. Una es buscar infiltrar las articulaciones facetarias, las vértebras, pues tenemos el cuerpo vertebral y el disco entre medias. Esto forma una cadena que va moviéndose, doblando, estirándose, y atrás tiene esta polea, que es la articulación que hace la apófisis transversa y superior con la inferior. Aquí se ve que tiene una carilla articular, como puede tener la rodilla, la cadera, es una articulación como tal, y se puede inflamar y se puede hacer artrosis igual que cualquier otra. Entonces es una fuente del dolor en la columna. El disco al revés, el disco no tiene nervios, no es una fuente de dolor. Lo que produce el daño es cuando o está completamente devastado o cuando sale hacia atrás y nos invade la salida de la raíz nerviosa. Entonces, a veces incluso en casos rebeldes a rehabilitación o tratamiento, y que tampoco es una hernia clara que esté comprimiendo el nervio, se infiltra esta zona. Para ello ponemos al paciente en decúbito prono, un aparato de rayos que entra por debajo de la mesa y nos orienta a que la aguja que vamos a utilizar, parecida a las que utilizan para las epidurales, la tenemos localizada en el sitio que queremos, y ahí infiltramos anestésico y corticoide, lo mismo que hemos visto en la convencional, lo único una pequeña cantidad porque ahí no va a entrar mucha cantidad. Hay una técnica que se llama rizolisis, que es una técnica que ha añadido, se conecta la aguja a una corriente eléctrica que lo que intenta es, pues emitiendo calor, quemar unas terminaciones nerviosas que están en torno a la articulación. Es como desensibilizar la articulación, y que también se ha visto que casos muy rebeldes, que duelen mucho, se benefician de esta técnica. Se puede hacer a la vez la rizolisis y la infiltración. Y hay otro tipo de infiltración en la columna, que es una infiltración epidural, igual que la embarazada. Buscar el espacio epidural e infiltrar un anestésico local
a veces con analgésicos, a veces con corticoide también, pero generalmente solo anestésico local, que además se utiliza un tipo de anestésico local que difunda poco para que se quede en el nivel que queremos, normalmente pues hernias discales muy dolorosas, sin mucho componente motor de la pierna, es decir, mueve bien, tiene fuerza, pero tiene mucho dolor. Antes de valorar a veces operarse, se infiltran epiduralmente para intentar mitigar ese dolor, porque se ha visto que las hernias normalmente se reabsorben. Pasa que a veces ese dolor tan intenso, tan incapacitante, no nos deja llegar a ese punto y al final se tienen que operar. Entonces busca eso en el nivel donde tiene dañado, pues el 1 o 2. Se infiltra este anestésico, que suele ser un anestésico más, que dura más tiempo que la mepivacaína, un tiempo más largo. Nos puede servir también tanto de diagnóstico como de tratamiento. Y esto es todo por mi parte. De momento lo que os quería contar, estos son mis dos niños, que siempre intento lucirles un poquito. Y nada, y luego si tenéis alguna duda, alguna cosita que me queréis preguntar, pues aquí os intentaré resolver. No, que preguntaba, ahora en trauma estáis haciendo las infiltraciones. Yo tengo una paciente que está encantada, porque tenía una artrosis tremenda que le impedía andar bastante Sí. y bueno, le ha funcionado. Y me decía que le comentabais que cuando se le pasaba el efecto la volviéramos a mandar y que no la mandáramos a través de la vía de trauma, sino directamente a infiltraciones. ¿Cómo va esto? A ver si es así o es lo que ha entendido ella. Yo creo que es lo que ha entendido ella. Porque normalmente sí que desde hace unos meses, ya casi más de varios años, se están haciendo cirugías de columna, de hernias sencillas en el hospital. Lo hacen unos compañeros determinados, son 3 compañeros los que hacen esta cirugía, y son ellos un poco los que, aunque todos vemos patología de este tipo en la consulta, los casos rebeldes que no mejoran con rehabilitación convencional, se les pasamos a ellos y ellos lo valoran un poco si se beneficiaría de esa infiltración o no, y se ponen en contacto con anestesia, con los anestesistas que son quien lo colocan. Entonces yo creo que siempre el paso debe ser a través de nosotros, o sea, mandarle a la consulta y ya volver a valorarlo, valorar cuánto tiempo ha pasado entre una y otra y valorar si es susceptible de poner otra, claro, porque claro, tampoco tienen consulta a los anestesistas más que de preoperatorios, entonces no tendríamos dónde mandarlo, básicamente. ¿Y vosotros qué ponéis más? ¿Las de ácido hialurónico o también las de las plaquetas? Las de las plaquetas no las utilizamos, no. Las de ácido hialurónico sí, normalmente muchas veces, casi siempre en rodilla, y siempre habiendo muchas veces utilizado antes una convencional y viendo que no responde. Y el tema, otras articulaciones se puede utilizar el ácido hialurónico en cadera, o en la rizartrosis que hemos visto, en la de la trapecio metacarpiana, pero esas ya son más específicas de algunos casos, además tiene que ser infiltraciones pequeñitas en la rizartrosis, y en la cadera tiene que ser guiado con rayo también, o sea que logísticamente es más complejo. En la rodilla, en la consulta, se hace más sencillo. Sobre las hernias, sobre las hernias discales, la técnica que se está empleando ahora, extracción del disco e introducción, ¿qué material se introduce o qué gel se introduce para...? Lo que introducen es una especie de ácido hialurónico, es una fibrina, es un gel que lo que pretende es evitar la fibrosis secundaria. Se ha visto que a veces al quitar la hernia se hace una fibrosis, una reacción cicatricial alrededor que puede englobar a la raíz
claro, producir un efecto peor que la hernia, que es que la fibrosis envuelve la raíz y ahí sí que no se puede liberar más que con microcirugía, a veces con los neurocirujanos. Entonces se introduce eso, una simple gel que lo que pretende es que no se forme tejido fibrótico alrededor de la raíz, es lo único que se introduce. ¿Y da unos buenos resultados en cuanto a...? Sí, en cuanto a evitar esa fibrosis secundaria, que es verdad que es muy difícil de resolver en muchos casos, que acaban en la unidad del dolor y con tratamientos ya más complejos. Muchas gracias.